Ya llegó al estudio con nosotros Ernesto Urbina, él es el director de la organización Hermosillo Cómo Vamos, precisamente para analizar el segundo informe de el alcalde que se llevó a cabo la noche de ayer. Ernesto, muy buenos días. No, muchas gracias por la invitación, Priscila, un gusto saludarte y un gusto saludar a todo el auditorio. Ernesto, pues hubo varios temas interesantes que se trataron, se reconoció el tema de la seguridad pública, el tema de las vialidades, se reconoció también sobre todo el tema de la sustentabilidad que se está pues recuperando aquí en la capital del estado. ¿Cuál es la visión o las proyecciones que ustedes tienen al respecto? Bien, justamente tratando de hacer una síntesis a quienes nos escuchan sobre cuáles fueron los mensajes más importantes y los datos que sobresalen en este segundo informe de gobierno de Antonio Estezarán. Definitivamente inició y le brindó un tiempo importante al tema de las finanzas públicas y cómo los esfuerzos en las finanzas públicas han brindado un margen adicional en términos de responder o dirigir recursos, al gasto de inversión, al gasto de obra pública que busca responder en cierta medida a la exigencia de la demanda de la ciudadanía. Se habló, por ejemplo, de cómo los esfuerzos en la recaudación relacionados a la generación de ingresos propios. Hemos visto nosotros en los datos como 2021 a 2022 hubo un incremento en la recaudación, por ejemplo, de impuesto predial. Eso fortaleció los ingresos propios y también la reestructuración de la deuda que permitió disminuir, digamos, el costo o el recurso destinado al pago de la deuda, entre otros esfuerzos. Se mencionaron ahí, digamos, esfuerzos, digamos, relacionados a una reingeniería de la estructura orgánica del ayuntamiento. Cómo eso habilitó destinar recursos a la obra pública que permitieron pues que creciera prácticamente 3 veces más. Habla y presenta datos que nosotros también hemos digamos, visualizado a través de fuentes oficiales de cómo se han destinado cerca de 1.500 millones de pesos a obra pública, los cuales se han destinado en gran medida a obra pública relacionada a baches, calles, pavimentación, a la recuperación de algunos espacios públicos. Se mencionaba la intervención de cerca de 100 espacios deportivos y parques, entre otros aspectos relacionados a la infraestructura y los aspectos de la ciudad. Otro de los temas que también, digamos, tuvo un eco importante dentro del informe fue el de la seguridad. Creo que es ahí donde se concentran gran parte de los datos positivos presentados por el alcalde, principalmente la reducción de la percepción de inseguridad medido por el INEGI. No solamente hubo una reducción digamos, analizando la evolución de Hermosillo desde 2016 que se realiza, por ejemplo, la encuesta de la Nacional de Seguridad Pública Urbana, en donde en el último trimestre se tuvo el valor más bajo en donde Hermosillo tiene registro, sino también Hermosillo es la ciudad que ha logrado reducir en los últimos, digamos, en las últimas observaciones de esta encuesta, la mayor reducción de percepción de inseguridad. Eso, desde nuestra perspectiva, está ligado a la reducción de la violencia de alto impacto, la violencia letal, la reducción de los homicidios. Recordar que hubo de 2021 a 2022 una reducción del 35% aproximadamente de los homicidios. Hay una reducción importante, por ejemplo, el último pico que tuvimos, 2019 más o menos, teníamos 225 homicidios en Hermosillo, ahorita andamos en 125, ojalá que se continúe con esa disminución de la violencia de alto impacto. Y recientemente salió un dato que creo que es al que también se hizo referencia. Mencionaba el alcalde que Hermosillo logró reducir de manera muy importante la incidencia delictiva. Ya hace unos días el INEGI dio a conocer los resultados de la encuesta de victimización, la ENVIPE, y hablaba justamente aproximadamente 33 delitos por cada 100 personas, uno de los valores más bajos y que posiciona a Sonora, digamos, dentro, digamos, como en el lugar 28 aproximadamente de 35 ciudades que realiza esta medición y que significa un avance importante. Entonces, en el tema de seguridad, se le destinó un tiempo importante justamente porque creo que es donde están los resultados más importantes. Y bueno, posteriormente fue una relatoría y una presentación de datos en relación a las intervenciones. Se mencionaba que estos esfuerzos en materia de finanzas públicas han brindado un mayor margen en relación a destinar recursos a obra pública, pero tratando de hacer una reflexión relacionada a esto, las
digamos, los rezagos o los desafíos que tiene Hermosillo en materia de infraestructura siguen siendo muy amplios, complejos, y en este sentido, pues ahí yo creo que la valoración importante la debe ser la audiencia, la ciudadanía, en relación a si percibe justamente este esfuerzo presupuestal. Ustedes entregaron el informe de indicadores la semana pasada. Qué bueno que recibiste el tuyo. Sí, por supuesto, es importante este material donde desde hace ya bastantes años la organización Hermosillo Cómo Vamos revisa, analiza y vigila, sobre todo hacen una especie de contraloría ciudadana hacia los gobiernos municipales. Y bien, en este segundo año de administración de Antonio Estiazarán, Ernesto, ¿cuál sería tu valoración a comparación de otros alcaldes que hemos tenido y en el tiempo que tienes al frente de la organización? Bueno, justamente haciendo referencia en esos dos aspectos, es importante, y yo creo que Hermosillo está en un punto crítico en donde justamente se tienen que hacer esfuerzos financieros importantes para que tenga margen de maniobra la administración pública municipal. Y yo creo que en ese sentido se están teniendo una evolución positiva en esos indicadores. Se tienen que redoblar esfuerzos para que el municipio siga recaudando mejor, implementar acciones de mejora regulatoria. Creemos que eso, digamos, va avanzando en términos de que se refleja en un mayor presupuesto. Por ejemplo, hay un dato, el municipio gasta mucho en servicios personales, en sueldos y salarios. En términos absolutos eso no ha variado, se sigue gastando bastante, pero en términos proporcionales es menor. Entonces ya anda por debajo del 40%. Entonces ese margen presupuestal esperemos que siga brindando la oportunidad de ir destinando recursos a obra pública. Y bueno, el desafío no es solamente destinar los recursos o hacer los recursos, es que esta obra pública tenga la calidad y cumpla las expectativas de la ciudadanía. Yo creo que en ese aspecto esta administración sí se ha distinguido por hacer el esfuerzo financiero, por tener las intervenciones. Habría que, digamos, ir generando o valorar en qué medida la ciudadanía está percibiendo que esas intervenciones pues tienen la calidad en relación a administraciones anteriores. Hay que recordar que, por ejemplo, hace 2 administraciones hubo un esfuerzo muy importante de gobierno estatal de acompañar al municipio en obras de pavimentación. El gobierno de Claudia Pavlovich destinó al inicio unos 1.500 millones de pesos para rehabilitación de calles y pavimentación. Entonces, habría que analizar, digamos, cada una de las condiciones. Me acuerdo hace 2 años con Célida López que también se hablaba de haber aterrizado un recurso para infraestructura urbana municipal aquí en Hermosillo. Pusieron por ahí unos basureros y unas bancas en los bulevares, en el Solazo, aquí en la ciudad, y quedó como en abandono, porque me acuerdo que acceder mediante transparencia a estos datos, conocer, por ejemplo, algo tan simple, por qué habían decidido poner las bancas o los basureros en ciertos lugares y cuánto había costado, pues te decían que ellos tenían un contratista y que les había costado tanto, pero siempre hubo como que bastante opacidad en estos recursos o en este trabajo coordinado. Sí, es un poco compleja la comparación porque también en el trienio de Célida López tuvimos el tema del COVID y eso hizo que se desplomara un poco durante un periodo el tema de la recaudación. Entonces es difícil analizar en términos homogéneos, por así decirlo. Sin embargo, hubo un apoyo federal, esos famosos 500 millones, en donde primero se hablaba de la venta del cárcamo para financiar justamente obra pública. Se da para atrás esta venta, se generan 500 millones de pesos, en donde 350 más o menos se destinan a, digamos, rehabilitación de calles y pavimentación. Esto vino a ser un bálsamo en ese trienio. Sin embargo, los recursos destinados por el propio ayuntamiento a obra pública sí estuvieron bajos en esa coyuntura, 250 millones más o menos por año. Entonces, y bueno, habría que retomar el tema de los 500 millones porque no recuerdo si todo se ejecutó. También estaba el centro de las minitas, entre otros aspectos. Bueno, y en términos generales, pues creo que estos son los aspectos en donde en el segundo informe de Antonio Estiazarán se destacan aspectos positivos. Habría que redoblar esfuerzos en otros aspectos que significan retos muy importantes para el desarrollo de la ciudad. El tema del agua, habló sobre un proyecto para dotar de infraestructura para la telemetría y que esto permita monitorear de manera más eficiente cómo se está gestionando el recurso hídrico. Esperemos que se aterrice. Se habla de avance en la medición, en la instalación de micrometría
micromedidores, 20,000 micromedidores instalados. Sin embargo, todavía eso no se cubre el porcentaje o no se... Queda una brecha importante por cubrir a nivel local. Otros temas de los que, digamos, se hablaba un poco, la recuperación de los espacios públicos. Se anunció una inversión para la rehabilitación del Parque Madero. Aquí el llamado sería que se realice a través de un ejercicio participativo. Recordemos que ya se ha tratado de rehabilitar, ya ha habido, digamos, diferencias en términos de las visiones, incluso colectivos, recuerdo animaleros, planteaban un espacio para animales, vecinos no querían. Habrá que hacer un tema participativo ahí para que los diversos grupos de vecinos y colectivos puedan trazar esa rehabilitación a la cual todos aspiramos. Y bueno, en general esos son como los principales aspectos de lo que se mencionó ayer en el informe de gobierno. Pues seguiremos dándole seguimiento al tema porque pues definitivamente da mucho de qué hablar, mucho que analizar, sí. Y sobre todo pues fomenta mucho la opinión de la gente y la participación ciudadana. Muchísimas gracias, Ernesto. No, al contrario, un gusto y estamos a la orden. Es Ernesto Urbina, director de la organización Hermosillo, ¿Cómo vamos?